Queridas, queridos, vamos a continuar con nuestro estudio de el Leviatán, la materia, forma y poder de un estado eclesiástico y civil. Un texto de Thomas Hobbes, escrito, si mal no recuerdo, en 1500, después de el descubrimiento. A ver, vamos a ver, acá está, 1600, abril 1651. Después del descubrimiento de América, antes de la Revolución Francesa, por supuesto, después de la Reforma Protestante, un evento histórico en el cual la religión deja de ser monopolio romano a través del catolicismo, es decir, el catolicismo es la forma en la cual el Imperio Romano se apropia del cristianismo, que es un movimiento ideológico que no nace, digamos, dentro o en Italia, no nace en Roma, pero sí Roma se lo apropia, se hace el catolicismo como una especie de apropiación, digamos, de la religión naciente dentro ya del Imperio Romano, dentro ya de este dominio político, económico, militar que tiene no la Iglesia Católica, sino Roma, el Imperio Romano, ajá. eh, Trata de hacerse también de eh, el espíritu de la religión que va naciendo en su seno y se apropia del cristianismo, el Imperio Romano. Ajá. Posterior a todo esto, viene, digamos, la figura de Martín Lutero, que no busca destruir la Iglesia Católica. Martín Lutero, si mal no recuerdo, era un monje benedictino. Esto puede ser equivocado, pero era un monje católico. No me acuerdo de qué denominación, pero en su vida Martín Lutero identifica prácticas totalmente fuera de el ámbito cristiano, como son la venta de las indulgencias. Es decir, yo como sacerdote católico te vendo el perdón de Dios a través de cierto pago, y no solo a ti, sino a gente que ya haya muerto. Si me pagas, podemos rezar por ellos para que salgan del purgatorio y alcancen el cielo, alcancen la gloria. Por supuesto, investiguen, indaguen acerca de la figura de Martín Lutero, de las indulgencias, la reforma protestante, que no solo fue a cargo de Martín Lutero, sino también de Juan Calvino. Ajá. Posterior a todo esto, la Revolución Francesa, pero en ese trayecto entre la reforma protestante, la Revolución Francesa, se da justamente el descubrimiento de América por parte de Cristóbal Colón, que posteriormente significaría una expansión del mundo europeo, la época de las colonizaciones, entre las cuales justamente se funda la Nueva España, que posteriormente sería conocida como México, cuando en mi país se da el movimiento de independencia, que busca justamente una separación de lo que en su momento era el Imperio Español. Ajá. Como pueden observar, hay una línea que atraviesa toda la historia, que se trata de un ejercicio de poder que incluye, por supuesto, a los estados como los conocemos al día de hoy, que no solo, al menos de acuerdo a mi perspectiva, que me llevó a escribir mi primer libro, ajá, Psicoanálisis del Estado, volumen 1. eh, no solo se trata de gobiernos, sino que los gobiernos obedecen a una necesidad específica, una necesidad social, una necesidad, digamos, de un cierto orden, una necesidad de una cierta ley. Y digo cierta porque por mucho que las sociedades generen leyes, sigue existiendo, digámoslo así, una ley fundamental. Ajá. Una ley en la cual la sociedad está más cerca de, ajá, mientras que el gobierno representa como los estratos más altos de una ley humana. Ajá.
Todos podemos nombrar, por ejemplo, una ley biológica, una ley no humana, sino una ley, digamos, como más natural. Ajá. Lo que nosotros como seres humanos buscamos hacer es tratar de estructurarnos sobre esa ley biológica, esa ley orgánica del cuerpo, de la carne. Ajá. Y justo en medio de esa estructuración individual, personal y social humana, encontramos, por ejemplo, que en tiempos de Thomas Hobbes, la ley y la estructura social era dictaminada por los reyes. ¿Cómo lo llama Thomas Hobbes? Creo que no es una cuestión, las monarquías, ajá. No es una cuestión tanto capitalista como lo podemos pensar al día de hoy, que quien tiene el dinero hace la ley, sino más bien es una estructura social en la cual la misma historia de estas sociedades europeas dictaba que en la cima estaban los reyes. ¿Y quién ponía a los reyes? La misma sociedad. Ajá. Ahorita vamos a leer una pequeña introducción, las palabras de Thomas Hobbes a los lectores de su propio libro, El Leviatán. Ajá. La naturaleza, arte por el que Dios ha hecho y gobierna el mundo, es imitada por el arte del hombre, como en tantas otras cosas, en que el hombre, la humanidad, puede fabricar un animal artificial. Fíjense, texto de 1600. Ajá. Animal artificial. Hoy está en boga, 2025, la inteligencia artificial. Pero ciertamente la inteligencia artificial es un programa, es un conjunto de cálculos que tiene por objetivo imitar lo que en el ser humano hemos denominado inteligencia, que es justamente no este trato con la ley social, sino un trato con la ley biológica. Ajá. Inteligencia, presteza, acción. Ajá. Eso es lo que esperaríamos de la inteligencia artificial. Y al principio, con la inteligencia artificial, si no lo saben, tal vez lo hayan escuchado o para el tiempo que estén viendo este video ya eso fue noticia desde muchos años. Cuando salió la inteligencia artificial que todo el mundo puede tener en su celular, eh, en su computadora, podemos hacer muchas cosas, pensamos que estaba a punto de arruinar el mercado laboral. Pensamos que la inteligencia artificial iba a reemplazar a muchos seres humanos en nuestro quehacer habitual, cosa que nunca ocurrió. Ajá. Al menos no para, ¿qué les digo? 1 o 2 años después de que la inteligencia artificial ya es asunto de todos los días. Cualquiera puede usarla, pero mm, todavía sigue siendo necesario que los seres humanos trabajemos. Y aquí también se pone de manifiesto qué deseo existe detrás de una artificialidad de la vida. No es un deseo de reemplazar a Dios como podría pensarse, es un deseo de también ejercer poder, es un deseo de que mis ideas, que al fin y al cabo, mis ideas son mis ideas, es una forma ya artificial, no que yo sea de inteligencia artificial, sino que tomo el mundo, tomo elementos del mundo y los hago míos. Ya no son esos elementos, ya son parte de mi vida. Ajá. A eso me refiero con lo artificial. Ajá. Pero eso que es mío, yo por lo general no acepto que es mío, sino yo digo, eso es el mundo. Ajá. No nos damos cuenta como seres humanos que para poder hacer el lenguaje, nosotros tomamos partes del mundo para hacerlas propias. Y en esas partes voy yo. Ajá. Ya eso no es el mundo, es el mundo y yo. Ajá. Estoy ahorita tratando de acercarme a una abstracción, es decir,
una apropiación del mundo, una formación de una identidad. Ajá. Y esto no viene del estudio de Thomas Hobbes, bueno, parcialmente, porque para escribir mi libro y mi línea de investigación, psicoanálisis del Estado, no del gobierno mexicano, sino del Estado como un conjunto, una estructura, una organización humana, ajá. Para eso pasé por Thomas Hobbes, pasé por la obra de Sigmund Freud. Ajá. Y esto que les estoy nombrando, Sigmund Freud lo mm, nombra, lo estudia, no en solo uno de sus textos, sino en casi toda su obra, lo nombra como representación. Ajá. Dice, repito el mismo texto que estamos estudiando, es un texto cortísimo, como ya lo hemos visto. La naturaleza, arte por el que Dios ha hecho y gobierna el mundo, es imitado por el arte del hombre. Es decir, el hombre imita a Dios. Eso es lo que dice Thomas Hobbes. Sabemos, y no solo por una cuestión histórica, no solo por una cuestión también científica, que la representación, la idea de Dios es la forma a través de la cual la humanidad, toda la humanidad, se acerca a la naturaleza. Ajá. Se acerca o podemos decir, gentrifica, podemos decir, eh, humaniza. El hombre, la humanidad, humaniza la naturaleza a través de la idea de Dios. Ajá. Y aquí no podría escucharme más freudiano. Y a través de esa humanización, la humanidad, que no solo hablamos del Dios cristiano, hablamos de el conjunto de ideas, el conjunto de tradiciones, aquellas manifestaciones culturales que sirven a las diversas sociedades y culturas para estructurar también una práctica que podemos denominar religión a través de muchas tradiciones, muchos nombres. Ajá. A través de eso, la humanidad puede escapar de lo horrible que es la naturaleza. Lo horrible. Ajá. ¿Por qué? No estamos hablando nada más de, digámoslo así, un mundo donde Dios gobierna. Es un mundo frío, es un mundo cruel, es un mundo donde matas o te matan. No hay de otra. Ajá. No estoy hablando ni de ningún gobierno, no estoy hablando de ninguna sociedad, ninguna guerra. No, no, no. Estoy hablando específicamente de la naturaleza, los animales, la vida de la cual también formamos parte, nos guste o no. Puede ser que justamente, y eso es lo hermoso de la humanidad. Nuestras diferencias no necesariamente nos llevan a matarnos los unos a los otros. A veces sí, pero no necesariamente. Sin embargo, en la humanidad se da este fenómeno emocional que podemos entender rápidamente como el odio. Si yo te odio y tú me odias, nos peleamos hasta que uno de los dos ya no exista. Ajá. En la naturaleza no. El lobo no odia al conejo, simplemente tiene que comer. Ajá. En nosotros, como seres humanos, es diferente. Podemos destruirnos los unos a los otros por cuestiones territoriales, por cuestiones ideológicas o meramente por placer. Ajá. La naturaleza es distinta. Ujú. Pero en esa diferencia entre la humanidad y la naturaleza, la humanidad, iba a decir el hombre, pero es la humanidad, hombres, mujeres, adultos, niños, cualquier cultura, podemos ser crueles, sí, pero
la misma naturaleza puede eliminarnos a todos. Ajá. No estoy hablando solo de animales, estoy hablando también, por ejemplo, eh, cambio climático, por ejemplo, asteroides, por ejemplo, pandemias. Ajá. A la naturaleza, la humanidad no le importa nada, nada. La naturaleza tiene una estructura, este orden fundacional, esta ley que les comento, una ley básica sobre la cual la humanidad estructura otras leyes sociales. Ajá. Miren, y ni siquiera hemos acabado el primer párrafo. Es un texto corto. Ajá. Repito, la naturaleza, arte por el que Dios ha hecho y gobierna el mundo, es imitada por el arte del hombre, de la humanidad, como en tantas otras cosas, en que éste puede fabricar un animal artificial. Ajá. Si la vida no es sino un movimiento de miembros cuyo principio está radicado en alguna parte principal interna a ellos, ¿no podremos también decir que todos los autómata, máquinas que se mueven a sí mismas mediante muelles y ruedas, como sucede con un reloj? En aquellos tiempos, imagínense, un reloj era novedad, ya no digamos un reloj inteligente, un reloj que mide tus latidos del corazón, un reloj que te dice cuántos pasos has caminado en el día. En aquellos tiempos, el reloj era la cumbre de la tecnología. Ajá. Repito, ¿no podremos decir también que todos los autómata tienen una vida artificial? ¿Qué es el corazón sino un muelle, digamos un resorte, ajá, para aproximarnos a este concepto de muelle? ¿Qué son los nervios sino cuerdas? Bueno, es un poquito más complicado que eso, querido eh, Thomas Hobbes. Es primero que nada, una estructura orgánica, una estructura química, los nervios. Estamos estudiando en este canal, en estos momentos, ya la tercera parte del proyecto de psicología, traducción Luis López Ballesteros de Sigmund Freud. Ajá, que justamente es un texto que marca el principio del cambio, la transición que hace Freud de la medicina, no a una psicología para el año 2025, sino una psicología conforme a sus propios descubrimientos, el psicoanálisis. Ajá. Pero entonces, ¿qué son los nervios? Sabemos que los nervios son estructuras químicas que, cuya función es transmitir información. Ajá. Tenemos nervios en todo el cuerpo: sistema nervioso central, cerebro, médula espinal, sistema nervioso periférico, de forma tal que podemos mover nuestro cuerpo a voluntad, podemos hablar, podemos abstraer del mundo, podemos construir representaciones, tener sentimientos, pensamientos, etcétera. Ajá. Y todo eso por un pequeño fenómeno biológico y químico. Ajá. Los nervios. ¿Qué son las articulaciones sino cuerdas que dan movimiento a todo el cuerpo? Tal y como fue concebido por el artífice, por Dios. Ajá. Pero, queridas, queridos, no es que yo quiera que ustedes no crean en Dios. Ustedes pueden creer en Dios, que de hecho eso es algo que el psicoanálisis no hace. El psicoanálisis no es enemigo de la religión. Para el 2025, año en que estoy leyendo este texto, la psicología sí es enemiga de la religión, porque la psicología busca apropiarse de la moral a través de su concepto de salud mental. Ajá. El psicoanálisis no sostiene la salud mental, no tenemos por qué hacer eso. El psicoanálisis no depende para su práctica, de sostener un conjunto de valores falsos como la asertividad, la autoestima, etcétera, etcétera, etcétera. Ajá. No depende el psicoanálisis de eso. La psicología sí. Pero por eso, el peor enemigo de un psicólogo es un sacerdote.
Psicólogo o psicóloga, los sacerdotes justamente no tienen por qué preocuparse de los psicoanalistas. Nosotros no somos figuras morales ni guías morales de nadie, pero los psicólogos buscan una nueva moralidad a partir de decirle a la gente lo que es bueno y lo que es malo de acuerdo a los manuales diagnósticos. Pero eso ya no es problema del psicoanálisis, que se peleen ellos dos ya no es problema nuestro. Ajá. Dice el texto. Pero el arte va aún más lejos, llegando a imitar esa obra racional y máxima de la naturaleza, el hombre, pues es mediante el arte como se crea ese gran leviatán que llamamos república o estado, en latín civitas, de civil, ajá, de ciudad, ajá, y que no es otra cosa que un hombre artificial. Aquí, queridas, queridos, fíjense cómo Thomas Hobbes parte de la religión, se acerca a la ciencia, a la tecnología de su época, que como podemos ver, para el año 2025 no ha cambiado mucho. Seguimos diciendo artificial, artificial. Queridas, queridos, no nos acercamos siquiera a la naturaleza. No podemos sacar no podemos hacer que nuestro teléfono camine por ahí buscando qué comer. No nos conviene. Como seres humanos, hemos pensado que hacemos animales artificiales cuando lo único que hacemos es darle vuelta al deseo. Ajá. Pero el mismo deseo da vueltas en sí mismo, pero el mismo deseo es lo que nos hace dar vueltas a nosotros mismos. Entonces, Thomas Hobbes, primero que nada, presenta respetos no a Dios, sino a los imbéciles también religiosos que comandaban su sociedad, que comandaban su tiempo, y dice, no, sí, Dios, 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 Dios es bueno, sí, claro, Dios es todo, Dios es nuestro patrón, nuestro guía, ajá. Pero dentro de su guía, Dios nos permite la creatividad. Y en eso tienes razón. Pero en nuestra creatividad no hemos alcanzado crear vida, y menos una vida, como dicen las Sagradas Escrituras, está por encima de toda otra creación, el hombre, la humanidad. Ajá. Sin embargo, esta es la postura de Hobbes, esta es la tesis, postura no de posición o de, ¿cómo decir? Es que hasta cierto punto sí es posición. En cuanto a tesis, en cuanto a lo que Hobbes quiere presentar a sus coetáneos, a sus contemporáneos, ajá, no hemos logrado crear propiamente un hombre artificial. Sin embargo, sí, en el momento en el cual nos constituimos como Estado, nos. Aquí Hobbes tiene la decencia de no abstraerse de la política. Ajá. No estoy tratando de decir que Thomas Hobbes fue un moderado, de hecho, justamente es parte de ¿cómo decir? La historia del poder en la humanidad, no solo la constitución de cúpulas de poder, sino también cómo las sociedades, como los grupos humanos, cualquiera, e incluso cómo el mismo ser humano, hombre, mujer, adulto o niño, se puede colocar frente a sí mismo, ajá, para abstraerse, para separarse de sí mismo y decir, yo no quería hacer eso, yo no quería decir eso. En mi libro incluyo una cita de San Pablo de la Biblia. Ya no soy el que hace eso, es el pecado que mora en mí. Ah, y por eso debemos perdonarte, ¿verdad? No.
Esa cita de San Pablo, vean, no estoy recurriendo a la Biblia, sino a mi propio libro, que les dejo en la descripción, por cierto, no para que lo compren, para que lo escuchen. A ver, creo que la tomé de Romanos. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Este no era. Yo recuerdo que estaba en el capítulo 2. A ver. Mm, no, es verdad, debe ser el 3. Mm, Fue una aventura interesante la formación de este libro. Eh, Me da gusto tenerlo entre mis manos. Caray, era en el capítulo 4 entonces. Lo identificaría rápidamente. Voy a buscarlo con más tiempo, porque ahorita estoy grabando. Se los pongo en la descripción. Todo mi libro. Ajá, leído, compartido por mí, aquí en YouTube. Pero sí me parece que es una cita de Romanos, en el cual San Pablo, el apóstol San Pablo, está hablando sobre la libertad. El pecado que mora en mí. Incluso lo podemos localizar, eh, esa frase en Google, es de la Reina Valera. eh, Pueden buscarlo, ustedes ya con libertad. Es la única vez en toda la Biblia donde aparece esa frase. Ya no soy quien hace eso, sino así literal, pueden escribirlo en Google, el pecado que mora en mí, y les va a salir la cita bíblica. Les sugiero lean toda la Biblia, no solo esa parte. Ajá. Pero leer la Biblia no tanto para adscribirse a una comunidad religiosa, sino para que nosotros también entendamos cómo se va conformando una figura humana, no la mía, no la suya, sino literalmente una idea de ser humano que rige sobre los poderes estatales. No es una realidad, no es una idea, ajá, que justamente permite que muchos gobiernos de todo el mundo sostengan leyes que no sirven para nada, pero que moralmente son correctas. Ajá. Es decir, justamente como estamos viendo en cuestión de Thomas Hobbes, se sostiene una especie de poder moral, poder religioso en los estados. Por ejemplo, estados que prohíben, literalmente por ley, en sus leyes está, no hay matrimonios entre personas del mismo sexo, no hay eutanasia, no hay derecho al aborto. Ajá. Por supuesto, ahorita se está cuestionando todo esto no solo en México, sino en muchas partes del mundo. Ajá. Separar el bien que el Estado da a la comunidad a través de esa idea de las ideas de la comunidad misma, las ideas de los individuos que conforman las sociedades mismas. Ajá. Eh, Dice, entonces ya Thomas Hobbes presenta a su Leviatán, es decir, esta dupla o gobierno-sociedad que conforma al Estado, ajá, y que puede Thomas Hobbes identificarlo como una humanidad artificial. Ajá. Dice el texto. En él, a ver, no, un segundo. Voy a regresarme tantito, creo que esto no lo había leído. Es este hombre artificial, es este Estado de mayor estatura y fuerza que el natural, en eso no se equivoca Hobbes, para cuya protección y defensa fue concebido. Es decir, no solo nos organizamos en familias, comunidades, para buscar protegernos los unos a los otros, ajá, sino que también este deseo de que la humanidad en su conjunto sobreviva lleva a la formación de, digámoslo así, estructuras más elevadas, que es como podemos entender el Estado. Ajá. Esto, por supuesto, significa una separación de esas estructuras de la realidad. Ajá. Pero es importante que esas estructuras
hagan a un lado su hombre artificial, esa mentira sobre la cual se sustentan, para voltear a ver lo que ocurre en la realidad. Fuera de posturas políticas, ideológicas, religiosas que los políticos tengan, la realidad ocurre. Continuamos. En él, la soberanía actúa como alma artificial, como algo que da vida y movimiento a todo el cuerpo. Los magistrados y otros oficiales de la judicatura y del ejecutivo son articulaciones artificiales. La recompensa y el castigo por los cuales cada articulación y miembro que pertenecen a la sede de la soberanía se mueven para desempeñar su misión son los nervios que hacen lo mismo en el cuerpo natural. El dinero, las riquezas de cada miembro particular son la fuerza. La salud populi, la salud del pueblo, el sistema de salud, o seguridad del pueblo, es su finalidad. Los consejeros, por quienes les son sugeridas a este cuerpo artificial todas las cosas que le es necesario conocer, son la memoria, la equidad y las leyes son la razón y una voluntad artificiales. La concordia es la salud. La sedición, digamos, como el confabular, el organizarse en contra del gobierno. La sedición, la enfermedad. Lo está llamando enfermedad. La guerra civil, la muerte. Por último, los pactos y alianzas en virtud de los cuales las partes de este cuerpo político fueron en un principio hechas, juntadas y unidas, se asemejan a aquel fiat o hagamos al hombre. Fiat, me parece, lo voy a buscar ahorita en Google, pero me parece se refiere a un una pronunciación, digamos, como lo nombra la Biblia de, de tradición y traducción inglesa, eh, la creación del hombre por parte de Dios. Me parece que podemos también entenderlo como el aliento divino. Ujú. Déjenme ver. Vamos a Google. Vamos a ver qué es fiat. Bueno, está saliendo más bien una... No. Miren, debe ser este. Que se haga. Eh, miren, justamente, aquí es importante también notarlo, la Biblia tiene muchas traducciones, traducciones que han servido justamente para, de manera curiosa, paradójica, ir en contra del principio de paz del cual habla la Biblia, pero no es una paz eh, que la humanidad pueda sostener, es una paz que da la misma idea de Dios del que se habla en la Biblia. Pero les hacía mención de cómo la Biblia ha tenido muchas traducciones. La Biblia más popular en la lengua española es la Reina Valera. Mientras que en en la lengua inglesa me parece que es la traducción King James, me parece, no estoy muy seguro. Pero por supuesto, todas estas traducciones aparecen y decaen en popularidad. Eh, Aquí, por ejemplo, no estoy seguro si fiat sea una palabra inglesa o una palabra hebrea, pero fíjense cómo Google me recomienda que visite una página que es católica. Ajá. Y cómo me parece que estas letras EWTN se refieren a una traducción inglesa. No estoy seguro, pero podemos verlo. A ver, déjenme ver. Antes de Fiat, es que miren, justo tiene que ver no tanto con si determinadas agencias de automóviles son católicas, son cristianas, son judías o algo así, sino más bien lo que inspira la palabra. ¿Qué significan? ¿Qué es el fiat en la Biblia?
Ah, miren, no es ni hebreo ni inglés, es latín. Justamente, es parte justo de la historia de la monopolización del pensamiento religioso impuesto por la Iglesia Católica. Ajá. Fue justamente hasta la Reforma Protestante que la Biblia se empieza a traducir eh, por justo la invención de la impresa. Se inventa la impresa casi al mismo tiempo que ocurre la Reforma Protestante y la Biblia se empieza a distribuir mundialmente en todos los idiomas que eran conocidos como vulgares. El latín no era un idioma vulgar. Ajá. Fiat significa en latín hágase, hágase el hombre. Ajá. Se le asocia con dos momentos clave. El fiat lux de la creación, hágase la luz. Y la respuesta de la Virgen María al ángel Gabriel, eso no aparece en la Biblia, por eso me río, disculpen. El fiat de María, ah, caray, no me acuerdo tampoco eso, ¿eh? Pero miren, justo ¿cómo decirlo? Primero, Dios no es hombre ni mujer. Ajá. En la Biblia no se menciona que Dios sea hombre o mujer. En la Biblia Dios tiene, de hecho, atributos masculinos y femeninos, pero es hasta el catolicismo donde se hace necesario, justamente por la apropiación del Imperio Romano y un fenómeno también que siempre se me olvida su pronunciación, la eclectización, ecléctico, no es eso. Tiene que ver con la palabra ecléctico, pero es básicamente que junto con la apropiación del cristianismo por parte del Imperio Romano, también se mezcla el cristianismo con, por ejemplo, la religión romana antes del cristianismo, porque por supuesto que Roma tenía una religión y en esa religión había adoraciones de santos, hombres y mujeres. Ajá. Y justamente a partir de la fundación del catolicismo, digamos como una modificación del cristianismo, se empiezan a adorar los santos como los conocemos al día de hoy. Ajá. Pero, queridas, queridos, mi preparación, digamos, en religión fue poco antes de mi preparación en psicoanálisis. Ajá. Y, por supuesto, esto fue después de mi preparación en psicología y antes de mi preparación en derecho. Ujú. Que, por supuesto, no dejo de estudiar, no dejo de prepararme. No, todavía no tengo yo el título de abogado en la Ciudad de México, pero ahí voy, ahí voy. Me falta para acabar. Ajá. Eh, entonces, ya habiendo aclarado qué es el fiat, regresamos a Thomas Hobbes. No es un texto largo, ya estamos más de la mitad, queridas, queridos. Dice Thomas Hobbes, para describir la naturaleza de este hombre artificial, consideraré, primero, la materia de éste y el artífice. Ambos, la materia y el artífice, son el hombre, la humanidad. Podemos aquí también decirlo. ¿Y quién da luz a ese hombre? Si no fuera Dios, es el hombre, la humanidad, hombre, mujer, adulto, niño. Ajá. ¿Es la humanidad una creación propia? Sí. Pero, y esto lo digo gracias a Sigmund Freud, gracias únicamente a Freud, es la humanidad fruto de sí mismo, pero un fruto indeseable. Un fruto del cual la propia humanidad no quiere saber nada. No queremos aceptar que somos también, como individuos, artificiales, sociales, convencionales. Al menos hasta que dejamos de serlo. Dice el texto. En segundo lugar, ¿cómo y mediante qué acuerdos es hecho el hombre artificial? ¿Cuáles son los derechos y el justo poder o autoridad de un soberano? En aquellos tiempos un rey.
Hoy podemos decir un presidente, y no me refiero a Donald Trump, sino la figura de un presidente, que también una cosa es la figura presidencial y otra cosa es el pobre hombre o mujer que por obra del destino le tocó. Y dice Hobbes, ¿y qué es lo que conserva y disuelve ese poder? Ya les anticipo, y no se los digo como abogado, es la fantasía, esto se los digo como psicoanalista. ¿Qué es lo que conserva y disuelve ese poder? La fantasía es lo que conserva el poder, el poder es fantasía, y la realidad es lo que disuelve ese poder. Y no una realidad de vamos a hacer una revolución. Las revoluciones son tonterías, queridas y queridos. Las revoluciones también son fantasías que buscan el cambio de poder, pero la humanidad siempre ha cambiado de poder de un grupo a otro para encontrarse exactamente en el mismo lugar. Somos inútiles frente a la naturaleza. Inútiles, queridas y queridos. Dice el texto. En tercer lugar, ¿qué es un Estado cristiano? Así está escrito, lo están viendo en pantalla. Por último, ¿qué es el reino de las tinieblas? Bla, bla, bla. Aquí Thomas Hobbes, recordemos, ya nos hablaron de esto en la introducción, en el prólogo, por el presentador Carlos Mellizo. Thomas Hobbes era un hombre que dependía directamente de las monarquías, ajá, de los principados, y estos a su vez dependían de la iglesia no católica, más bien ya una iglesia protestante de Inglaterra, ajá. Un movimiento político, civil, pero que al mismo tiempo ya tenían cierto poder sobre el pensamiento religioso de las masas. Ajá. Y todo esto no es la naturaleza, queridas, queridos. Todo esto que les estoy contando es parte de lo que Hobbes llama el hombre artificial, el Estado, que recordemos no es nada más gobierno, ni tampoco es solo sociedad. Es que las sociedades hacen y sostienen gobiernos, pero al mismo tiempo, supongamos, la sociedad se enoja con su gobierno. La sociedad busca eliminar y logra eliminar a los gobiernos, y la sociedad vuelve a erigir otros gobiernos, que tampoco solucionan las cosas, queridas, queridos. Por eso digo, las revoluciones son tonterías, son fantasías para decir, ya cambiamos de poder, ese cambio de poder resuelve ciertas cosas, deja de resolver otras. Y así, eso es justamente lo que la humanidad en su fantasía política ha logrado hacer y no hacer en toda su historia. Ajá. Psicoanálisis del Estado es mi línea de investigación. Ajá. Dice el texto, en cuanto al primero, hay un dicho del que últimamente se abusa muy a menudo, que la sabiduría se adquiere, no leyendo libros, sino hombres. Eso está lindo. Eso es hermoso, de hecho, de parte de Hobbes. La sabiduría se adquiere no leyendo libros, sino leyendo hombres, leyendo a la humanidad. Y justamente, queridas, queridos, no es tanto algo que presuma yo, pero sí sé de el gran lector del hombre fue Sigmund Freud. El gran lector de la humanidad fue Sigmund Freud. No fue un teórico de la salud mental, tampoco fue un teórico de la política. Y eso es, digamos, donde podemos localizar tal vez el único valor que pueda tener la ciencia política, su lectura del deseo. Ujú. Dice el texto. Como consecuencia de esto, aquellas personas que generalmente no dan otra prueba de ser sabias, se complacen enormemente en mostrar lo que han leído en los hombres mediante implacables censuras del prójimo pronunciadas a sus espaldas. Fíjense la hipocresía, no de Hobbes, de la humanidad en general. En general, queridas, queridos, yo, ustedes. Por eso les hablo de convención. Por eso también Freud hablaba de un inconsciente, no de mí,
no de ustedes, sino de, digámoslo así, una parte de la humanidad, no como un él o ella, sino como una parte de nosotros mismos que habla a nuestras propias espaldas. Lo inconsciente freudiano es aquello de lo cual yo no quiero saber, de mí, ustedes de ustedes. Y esto, aunque no lo parezca, aunque solo sea un fenómeno que empiece y tenga sus consecuencias y finalice dentro del individuo humano, es ya el principio del contacto social. Eh, a ver, les voy a dejar en la descripción, primero, el texto de 1914, Lo inconsciente. Segundo, Psicología de las masas y análisis del yo. En la descripción de este video. Yo creo que para empezar, que por supuesto Freud no era un teórico político tampoco. Tampoco es que yo quiera ser un teórico de ciencia política. Yo simplemente soy un ser humano, soy un hombre que hago esto como mi actividad espiritual. Digo, no es mi intención ser líder de nadie. Yo simplemente hago esto porque obtengo placer de ello y segundo porque quiero saber. Ajá. Eh, es que, queridas, queridos, la ciencia no es nada más una cúpula de poder también en la humanidad. La ciencia es un deseo. Mm, Besos al doctor Sigmund Freud. Dice el texto. mm, entonces, repito, como consecuencia de esto, la lectura de la humanidad. Aquellas personas que generalmente no dan otra prueba de ser sabias, se complacen enormemente en mostrar lo que han leído en los hombres mediante implacables censuras, ataques del prójimo pronunciadas a sus espaldas. Pero hay otro dicho que todavía no se ha entendido, por lo que verdaderamente podrían conocer al prójimo si se tomaran el esfuerzo necesario. Es que, querido, no quieres reconocer que en ese chisme, digámoslo así, en eso que se dice a las espaldas de los otros, hay ya cierta sabiduría, hay ya también cierto poder. Ajá. Dice el texto. Ese dicho es no se te ipsum o léete a ti mismo. Justamente. Con él no quiere decirse como ahora es uso, como ahora se dice que ha de formarse la bárbara conducta de los poderosos con sus inferiores, ni que hay que animar a los hombres mediocres a que se comporten irrespetuosamente con los que son mejores que ellos. No, lo que ese dicho nos enseña es que, por la semejanza entre los pensamientos y pasiones de un hombre y los pensamientos y pasiones de otro, quien mire dentro de sí mismo y considere lo que hace cuando piensa, opina, razona, espera, teme, etcétera, y por qué, leerá y conocerá cuáles son los pensamientos y pasiones de todos los otros hombres en circunstancias parecidas. Perdón, pero no. Ciertamente conocerse a sí mismo es útil para leer a los demás, ciertamente. Pero, querido Hobbes, y esto por supuesto no lo podía saber, Sigmund Freud nació en 1800, creo que 57, pero lo que también vino a darle una forma al Estado, el psicoanálisis, nació en 1900 por la interpretación de los sueños por Sigmund Freud. Ajá. ¿Por qué digo esto? Porque justamente a partir de el surgimiento del psicoanálisis, los estados buscan apartarse de la obra freudiana. El psicoanálisis nace, digámoslo así, como un hijo de la medicina, pero adquiere una identidad propia, una identidad que permite señalar cierto ejercicio de poder en la humanidad,
no un poder estatal, sino un poder individual. Los estados hacen caso omiso a eso y los estados se organizan primero para pelearse, como acostumbran los unos con los otros, Primera y Segunda Guerra Mundial, y luego formar la ONU, queridas y queridos. Y después de formar la ONU, Organización de las Naciones Unidas, en 1940, me parece, se forma la OMS, Organización Mundial de la Salud. ¿Y cuál es una de las políticas de la Organización Mundial de la Salud que impera al día de hoy, pero que ha sido un profundo y contundente fracaso en toda cultura? La salud mental. Ajá. ¿Por qué? Salud mental no reconoce la diferencia de identidad y costumbres, tradiciones entre los pueblos. Salud mental es salud mental, por supuesto sin presentar un solo caso en toda la historia de la humanidad. Y aún así pretende sostenerse como un valor científico. Falso, queridas y queridos. Por eso les digo, aunque no lo parezca, el psicoanálisis también es un hito en la historia de los estados, en la historia de la organización social, porque señala el doctor Sigmund Freud, un niño que no quiere ir a la escuela se va a enfermar de gripe. ¿Qué vamos a hacer con eso, queridas, queridos? ¿Pegarle a Freud? Pueden pegarle, pueden ignorarlo, pero un niño, una niña que no quiere hacer algo, y estoy hablando de infantes, estoy hablando de una voluntad infantil que tal vez ni siquiera saben lo que quieren, tal vez, pero al fin y al cabo, como un mero capricho, dicen, hoy no voy a la escuela, me chupo el dedo, me da diarrea. Llévame a la escuela. A ver, mamá, a ver, papá, llévenme a la escuela. Pues no. Un niño, una niña, una voluntad infantil puede detener instituciones, puede detener políticas. Un niño puede detener al mundo, lo queramos o no. Puede detener todo un aparato legal. Un niño. Y si no consideramos la voluntad humana, los, los estados, los gobiernos tienen poco que hacer. Poco. Pero sigan imponiendo políticas. ¿Y saben cuánto ha costado la política de salud mental, queridas y queridos, a lo largo de toda su historia? Esa sería una buena investigación. ¿Cuánto invierten los gobiernos en todo el mundo para buscar la salud mental? Sin lograrlo, sin, sin llevar comida, por ejemplo. Quieren decir salud mental cuando no hay que comer. Eso no es lógico. Quieren, entre otras cosas, sostener un Estado cuando eh, sus comunidades se mueren de hambre. Eso no es lógico. Pero, regresamos al texto. Mm, Aquí, como les había dicho, difiero de Hobbes. Podemos conocernos a nosotros mismos, pero justamente la enseñanza del psicoanálisis es no del todo. Y este gap, este vacío que nos conforma, en el cual nuestro deseo nos puede engañar, nos dinamiza, nos estructura, como individuos y como sociedad. Por un lado decimos quiero y por otro decimos no tanto. Y ¡pum! No es que no hagamos nada. De hecho, justamente, hacemos muchas cosas, algunas de ellas muy tontas, como seres humanos. Ajá. Y hay veces que introducirnos a un estoy haciendo lo que debo hacer es cuando más tonterías hacemos. Pensamos que el deber ser social es lo que la humanidad individual, la realidad debe ser, cuando es falso. Ajá. La vida es otra, la naturaleza es otra, la ley fundamental, la ley orgánica
es otra. Ajá. Dice el texto, eh, hablo de una semejanza entre las pasiones, que son las mismas en todos los hombres, falso, deseo, miedo, esperanza, etcétera. No digo que haya una semejanza entre los objetos de esas pasiones. A ver, continúa. Los cuales son las cosas deseadas, temidas, esperadas, etcétera. Aquí fíjense, está hablando de una cierta semejanza, no completa. Vamos a ver qué más tiene que decir. Pues estas, las pasiones, varían tanto según la constitución de cada individuo y su particular educación, y son tan fáciles de ocultarse a nuestro conocimiento que las características del corazón de un hombre, emborronadas y disfrazadas por el disimulo, el engaño, la falsedad y las doctrinas erróneas, solo son legibles para aquel que penetra en los corazones. Oh, mira, se hizo freudiano usted, doctor, perdón, señor Thomas Hobbes, no es doctor. Hay no me acuerdo en qué versículo es. eh, Está en los profetas mayores, si mal no recuerdo. No es de mis versículos favoritos de la Biblia, pero dice, engañoso es el corazón y perverso. ¿Quién lo conocerá? Pueden buscarlo ustedes en Google. No tengo intenciones de meterme en dogmas, porque justamente no es mi intención, no es mi deseo ser un guía espiritual. No. Yo simplemente quiero saber. Ujú. Dice el texto, ya estamos por terminar, y aunque algunas veces, guiándonos por las acciones de los hombres, descubramos sus intenciones, hacerlo sin establecer una comparación con nosotros mismos y sin distinguir todas las circunstancias que pueden alterar una situación, es ponernos a descifrar sin poseer una clave, y en la mayor parte de los casos nos equivocaremos ya sea por exceso de confianza, ya por recelar demasiado, desconfiar o dudar demasiado, según que el hombre le sea bueno o malo, según que el hombre que le sea bueno o malo, aquí digamos según el criterio propio. Ajá. Pero aun suponiendo que un hombre pueda nunca perfectamente leer en otro guiándose por sus acciones, ello le servirá tan solo en el trato con quienes le son conocidos, y estos siempre son pocos. Esto, queridas, queridos, toma relevancia en un ambiente como en el que ustedes y yo podemos vivir, las redes sociales. Ajá. Si no es fácil conocerse a uno mismo, ¿por qué tendríamos que estar buscando a alguien a través de redes sociales? ¿Por qué? Realmente podemos correr peligros físicos incluso en nuestro contacto digital. Ujú. Esto no se los digo tampoco para que se aíslen, pero sí para que se cuiden, queridas y queridos. Aquí yo creo que me quedaré con esto. Léete a ti mismo, conócete a ti mismo. No sé cómo se pronuncie esto en latín. No sé te ipsum. Ahorita, antes de acabar el video, vamos a buscarlo en Google Translate para ver cómo se pronuncia. Yo lo estoy leyendo no sé. Dice el texto, pero aún suponiendo que un hombre pueda, bueno, esto ya lo habíamos leído. Siempre son pocos a los que podemos conocer, siempre son pocas las amistades. Quien gobierna toda una nación debe leer dentro de sí mismo, no a este o aquel hombre en particular, sino a la humanidad entera, cosa que, aunque es más difícil que el aprendizaje de cualquier lengua o ciencia, cuando yo haya expuesto ordenada y claramente el resultado de mi propia lectura, el único esfuerzo que le quedará hacer a cada uno será el de considerar si lo que yo he encontrado no lo encuentra también él o ella dentro de sí, pues ese tipo de doctrina
no admite otra demostración. Miren, ahí finaliza la introducción, pero, como les había dicho, antes de despedirnos, vamos a Google Translate, traductor, traductor. No sé, no sé. Ay, ¿cómo decía? A ver, un segundito. T, así nada más. No sé. Te ipsum. Traducir del latín. Tú mismo por la noche. Lo he copiado bien. A ver, déjenme ver. Tú mismo por la noche, así está. Así lo tradujo Google. Vamos a cambiarlo. A ver, vamos a cambiarlo del español al latín. Léete a ti mismo. Te ipsum legere. A ver, vamos a cambiar el verbo. A ver, léete. Ok. Conócete a ti. Miren. No sé por qué la traducción que estamos viendo dice léete. Es conócete a ti mismo. Nócete ipsum. ¿Cómo se pronuncia? A ver. Noscete ipsum. Noce. Nócete ipsum. Ajá. Conócete a ti mismo. Ese es, digamos, el objetivo de Thomas Hobbes. Conocerse a sí mismo. Y ese es también no un objetivo que filosóficamente el psicoanálisis busque, podemos decirlo, es parte de el psicoanálisis como propuesta, no filosófica, debo decirlo. No es un conocimiento incluso que se pueda compartir, eso que el psicoanálisis da. Es más bien un conocimiento vivo, el cual a veces con muchas dificultades puede apalabrarse, podemos decirlo para con nosotros mismos. Entonces, queridas, queridos, ahora sí vamos a finalizar. ¿Están viendo el texto de Hobbes? Sí. Nos vemos en seguramente otra lectura de el, ¿cómo se llama? Ah, nos toca el viernes, Vida y obra de Sigmund Freud. Ya estamos a punto de concluir el texto. Estamos como a 5 o 6 videos de acabar toda la biografía oficial del doctor Sigmund Freud, pero seguiremos estudiando otras cosas, ¿vale? En el transcurso del tiempo. Que esto, que el otro, cuídense mucho, queridas, queridos. Gocen de su día, de su noche, de su soledad o su compañía, ¿vale? Bye.